el video anterior vimos una introducción de lo que es la estadística descriptiva, lo que se estudia cuando nosotros estamos haciendo un estudio estadístico descriptivo, qué tipo de elementos empleamos. Por ejemplo, vimos el concepto de frecuencia, frecuencia absoluta, relativa, acumulada. Vimos cómo organizar los datos en una tabla denominada tabla de distribución de frecuencias. Y bueno, y hoy vamos a ver los tipos de parámetros de la estadística. Un parámetro es un número que se obtiene gracias a una distribución de datos estadísticos y ayuda a organizar la información dada, ya sea por una gráfica o una tabla. Los principales tipos son de centralización, de posición y de dispersión. Nosotros nos vamos a enfocar en este video en centralización y de dispersión. Vimos bueno, la tabla de distribución de frecuencias, como dijimos, a lo que correspondía. Vamos a ver ahora principales parámetros. Habitualmente se agrupan los parámetros en las siguientes categorías. Dijimos, de medida de posición, de dispersión y medida de forma. La medida de posición se trata de valores de la variable estadística que se caracterizan por la posición que ocupan dentro del rango de valores posibles. Entre ellos se distinguen las medidas de tendencia central, media, moda y mediana, y las medidas de posición no central, los cuantiles, cuartiles, deciles y percentiles. Nosotros nos vamos a centrar en este video en el cálculo de la media, moda y mediana. Para las medidas de centralización media, moda, mediana, estos valores son valores que suelen situarse cerca del centro de la distribución de datos. Los más destacados son las medias o promedios, incluyendo la media aritmética y la media geométrica, y la armónica, la mediana y la moda. Nosotros vamos a utilizar solamente la media aritmética, ¿sí? Eso es lo que nos vamos a utilizar en los sucesivos problemas que vayamos trabajando en el curso. La media aritmética o promedio es simplemente sumar el producto de cada valor numérico multiplicado por su frecuencia, ¿sí? Sumar eso y dividirlo entre el valor total de datos de la serie. Esto nos daría un promedio. Por ejemplo, esta sería la fórmula: x techo es la sumatoria de igual 1 hasta n de x sub i por f sub i. El índice i lo que indica es xi es el dato 1 por la frecuencia 1, el 2 es x2 o sea, el dato 2 por la frecuencia 2 y así sucesivamente. Veamos el siguiente ejemplo. La salida de cubiertas de una determinada medida en un almacén se registró en la siguiente tabla. Para el producto tipo 1, los datos fueron 2, 1, 5, 4, 2 y 1. Para el producto tipo 2 fueron 1, 1, 4, 3, 0, 1. Los días fueron, estos datos fueron registrados del día 13 al 18 de mayo. ¿Cuál de los productos en promedio tuvo más salida diariamente? Bueno, la resolución es la siguiente. Sumamos los del tipo 1 y lo dividimos entre la cantidad de valores, ¿sí? O la cantidad de días, mejor dicho, y eso nos da 2,5. Y el tipo 2 es 1,6. Observemos que si nosotros vamos a ver la definición de mediana, la mediana es el valor medio de los datos numéricos. O sea, para el caso del ejemplo, nosotros ordenaríamos, para el producto tipo 1, ordenaríamos 1, 1, 2, 2, 4, 5. Observemos que los dos datos que están en el medio, como es un número par, la cantidad de datos, son 6 datos, o mejor dicho, 6 anotaciones. Entonces lo que hacemos es tomar los dos datos centrales, los sumamos, dividimos entre 2. Obviamente eso da 4, dividido 2 es 2. Por lo tanto, la mediana es 2. Ese es el valor medianal de esta serie de datos. Otro dato importante es que para la cantidad de datos que deben quedar a un lado y al otro del valor medianal debe ser la misma.
Si el número de datos fuese impar, siempre se toma el del medio y dejamos a un lado y al otro de ese dato la misma cantidad de datos. Y bueno, y para el producto tipo 2, si hacemos lo mismo, nos va a dar 1. Observemos que hay una diferencia de 0,5 respecto al, a la mediana y al valor promedio, y en el otro hay una diferencia de 0,6 entre su mediana y el valor promedio. La medida de posición no central. Los cuantiles, cuartiles, deciles y percentiles. Los cuantiles son puntos tomados a intervalos regulares de la función de distribución de una variable aleatoria. Los cuantiles suelen usarse por grupos que dividen la distribución en partes iguales, entendidas estas como intervalos que comprenden la misma proporción de valores. En este caso nosotros no nos vamos a centrar ahora en las medidas de posición, en esta medida de posición. Pero sí tengamos en cuenta que los más usados son los cuartiles, dividen a la distribución en 4 partes iguales, correspondiente a la cuarta parte, la mitad y las 3/4 partes. Los quintiles dividen la distribución en 5 partes, correspondiendo a 0,20, 0,40, 0,60 y 0,80. Los deciles dividen la distribución en 10 partes y los percentiles dividen la distribución en 100 partes. Para más información y cómo calcularlo con la computadora pueden visitar el siguiente link que les dejo en esta diapositiva. Bien, antes de entrar con las medidas de dispersión, les quiero decir que la moda para una distribución de datos no agrupados, ¿sí?, se calcula como el valor, o sea, mejor dicho, es aquel dato que tiene mayor frecuencia, ese dato es la moda, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del ejemplo que vimos acá, vemos que para el producto tipo 1, hay dos datos que tienen la misma frecuencia, 1 y 2, tienen frecuencia 2. Por lo tanto decimos que en este caso es bimodal, ¿sí? En el caso del tipo 2, tiene 3, la frecuencia de 1 es 3, 4 tiene una frecuencia 1, 3 tiene frecuencia 1 y 0 tiene frecuencia 1. Por lo tanto, el valor o la moda para el producto tipo 2 sería 1. O sea, es el dato que tuvo como mayor frecuencia, ¿sí?, en esa serie de datos. Bueno, ahora sí, vamos a ver lo que tiene que ver con las medidas de dispersión. Entonces, ¿por qué estudiar la dispersión? Bueno, al aplicar una medida de dispersión es posible evaluar la confiabilidad del promedio que se está utilizando. Una dispersión muy pequeña indica que los datos se encuentran acumulados cercanamente, por ejemplo, alrededor de la media aritmética. Por tanto, se considera que la media es bastante representativa de ese conjunto de datos. Por el contrario, si tenemos una dispersión muy grande, indica que la media que estamos usando no es confiable. Observen lo siguiente, puede pasar que si nosotros tenemos datos que se disparan respecto a la media, o sea que están muy dispersos respecto a la media, generalmente vamos a tener en los extremos datos hacia un lado muy pequeño y hacia el otro lado muy grandes. Entonces cuando calculamos el promedio esto afectaría lo que tiene que ver la media promedial. Por lo tanto, siempre es necesario calcular la dispersión y tener una idea de cuán cerca o alejados del promedio están la serie de datos. Y bueno, otra cosa importante también, una medida de dispersión permite apreciar cuán dispersas están dos o más distribuciones. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos que una fábrica de computadoras PDM-3 se ensambla en una fábrica de Baton Rouge y también en otra en Tucson. La media aritmética de la producción diaria en ambas fábricas es de 50. Entonces veamos con esto qué pasa si esto es cierto, de que bueno, en realidad se producen 50 computadoras diariamente. Entonces vamos a ver esto en el siguiente cuadro. Observemos que en la primera, Baton Rouge, hablamos de que se producen 48, 49, 50, 51, 52, o sea, tenemos una frecuencia de 48,
una frecuencia 2 de 49, una frecuencia de 3 de 50, una frecuencia de 2 de 51 y una frecuencia de 1 de 52. O sea, los datos están muy cercanos a la media, que sería 50. Sin embargo, en Tucson, observen que tenemos frecuencia 1 de 40, después otro día frecuencia 2 de 47, una frecuencia 3 de 50, una frecuencia 2 de 53 y una de 60. Observen que están como muy alejados del promedio. Entonces ese promedio de 50 es mentiroso, o sea, no es un promedio real de lo que se produce diariamente en Tucson. Entonces, vemos que para los 9 días en ambas plantas son diferentes estos valores. Vemos que la producción de la Baton Rouge varía de 48 a 52 ensambles por día, mientras que en Tucson es más errática, ya que esta varía de 40 a 60 ensambles diarios. Bien, vamos a ver entonces ahora las medidas de dispersión de datos no agrupados. Vamos a tener el rango, la desviación media, la variancia y la desviación estándar. El rango, ni más ni menos, es el valor que es la diferencia del valor más alto con el valor más bajo. A esto se le llama rango o amplitud. En el siguiente ejemplo tenemos la capacidad de varios recipientes metálicos, son 38, 20, 37, 64 y 27 litros respectivamente. ¿Cuál es la amplitud total de esos valores? Y vemos que, bueno, si hacemos esa diferencia que dijimos recién, la amplitud es de 44 litros en total. Vamos a ver ahora la desviación media. La desviación media se calcula como la suma de la diferencia de cada dato respecto al promedio aritmético, ¿sí? Dividido eso el número total de observaciones o de datos. Así se define la desviación media. ¿Por qué en valor absoluto? Bueno, porque son distancias, entonces no pueden haber distancias negativas. Por lo tanto, por eso es que justamente tiene que aparecer en valor absoluto. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Los pesos de una muestra de cajas listas para embarcarse a Francia son 103, 97, 101, 106 y 103 kilogramos respectivamente. A. ¿Cuál es la desviación media? B. ¿Cómo se interpreta? Bueno, la desviación media nos da 2,4 kilogramos. En promedio, los pesos de las cajas se desvían 2,4 kilogramos respecto de la media aritmética, que es 102 kilogramos. O sea, esa es la interpretación que le damos a este cálculo de desviación media. O sea, quiere decir que en promedio están pasados 2,4 o por debajo o por encima de lo que es 102. En este caso vamos a tener que en realidad el único que está por debajo es el de 97 y 101, sin embargo los demás, 103, 106 y 105, están por encima de los 102, que era la media aritmética que teníamos como referencia. Variancia y desviación estándar. La variancia y la desviación estándar se basa en las desviaciones con respecto a la media. La varianza es la media aritmética de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bueno, la varianza se calcula como sigma al cuadrado igual la sumatoria de x menos mu al cuadrado sobre n, donde x corresponde a cada dato de la población y mu corresponde a la media, en este caso la media de la población. ¿Sí? Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. Las edades de los pacientes en el pabellón de aislados en el hospital de Yellowstone son 38, 26, 13, 41 y 22 años. ¿Cuál es la variancia de esta población? Bueno, observamos que nos da, en el primer caso, nos da 106,8. Esa sería la desviación cuadrática, ¿sí? La desviación cuadrática sería 106,8. Varianza muestral. La varianza muestral se calcula como s al cuadrado igual a la sumatoria de x menos el promedio elevado al cuadrado sobre n menos 1, siendo x cada dato y x techo es el promedio, el promedio aritmético, ¿sí? Calculado.
¿Por qué el denominador en este caso cambia a n-1? Bueno, simplemente es por un tema matemático que es la de compensar la subestimación de la varianza poblacional por ser en este caso la varianza muestral una suma muy pequeña. Y por eso es que se calcula entre n-1 y no entre n. Simplemente eso. Bueno, la desviación estándar poblacional se calcula como sigma igual a la raíz cuadrada de sigma de la sumatoria de x menos mu al cuadrado sobre n, y la desviación estándar muestral se calcula como s igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos x techo al cuadrado sobre n menos 1. Vamos a ver el siguiente ejemplo y por qué tenemos que ver desviación estándar muestral y no justamente la varianza muestral. ¿Por qué tenemos que ver la desviación estándar? Entonces, los sueldos por hora en dólares en una muestra de trabajadores de medio tiempo en Freed Parker's Income son 2 dólares, 10, 6, 8 y 9. ¿Cuál es la varianza muestral? Entonces, bueno, vemos que en ambos casos nos da que es 10 el sueldo, ¿sí? O sea, la varianza, pero esto sería, la unidad estaría representada al cuadrado, o sea, dólares al cuadrado, pero nosotros, nuestra unidad es dólares, por lo tanto, si hacemos la raíz cuadrada de 10 nos da 3,16 dólares, que sí es la unidad original con la que se medían el importe de los sueldos. Bueno, hasta aquí hemos culminado esta nueva clase de estadística descriptiva. Muchas gracias.